Estimados hermanos, es un grato momento el poder acercarme una vez más a través de la exposición de la palabra de Dios en este día tan especial para toda la Iglesia de Cristo. Hoy, domingo de Pentecostés, precisamente estaremos hablando de la experiencia pentecostal que continúa, que aún la Iglesia de Dios podemos vivir. Le doy la más cordial bienvenida a este momento, esperando que la cercanía del Espíritu Santo, su toque maravilloso, su amor que sienta sobre cada uno de nosotros y nos permita efectivamente entender que es la voluntad de Dios, que todo creyente, entre los cuales nos encontramos usted y yo, todo creyente en Cristo Jesús sea bautizado en el Espíritu Santo. Le aprecio enormemente que dedique un tiempo a escuchar a su hermano, pero sobre todo que cada uno de nosotros podamos estar atentos a la palabra de Dios que se dicta en nuestra mente y que debe de hacer un espacio maravilloso en nuestro corazón para que la podamos seguir compartiendo. Una vez más, bienvenidos hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, y que a través de la presencia de Dios podamos usted y yo ser edificados en la palabra bendita. De este hermoso versículo que nos dice así: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Debemos de entender, Iglesia del Señor, que como Iglesia Pentecostés creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, pero sobre todo que es un don, un regalo para todo el creyente, y que este regalo, por supuesto, proviene de la presencia misma del Dios Todopoderoso. Estaremos leyendo, compartiendo partes de la Escritura, pero sobre todo asimilando cómo en la iglesia inicial este don del Espíritu era la experiencia normal entre creyentes, después de que eran salvos, después de que aceptaban el mensaje del Evangelio, ya sea esto que fueran ellos judíos o bien gentiles, es decir, un pueblo totalmente diferente al pueblo judío. Y precisamente es que a través del libro de los Hechos se registran varios momentos en los que las diferentes comunidades recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Hablaremos de 3 ocasiones puntuales donde hubo un derramamiento, donde eh, quizá, y con mucho respeto lo digo, no debe de ser relevante el que se diga hablar en lenguas, sino lo que se decía en esas lenguas, de modo tal que sí había quien las entendía y no se trataba solo de una o pocas personas, sino que la gran mayoría podía entender cómo se glorificaba a Dios. Por eso hoy tenemos que acordarnos, como a través del Evangelio, a través del libro de los Hechos se nos dice cómo Lucas hace esta mención de los siervos de Dios, cuando de parte de Dios podemos entender que habría un bautizo a través del Espíritu Santo. Antes de entrar puntualmente en ese momento, le invito a que oremos y que la presencia de Dios nos inunde para que podamos retener su hermosa palabra. Eterno Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, qué grato es poder estar unidos y que aún así en distancia, en diferentes puntos a como hemos estado, Señor, acostumbrados por largo tiempo, pero que ahora en estos momentos, Señor, que nos vemos envueltos, no solo la iglesia, sino la mayoría de este mundo, es grato poder estrechar, Señor, nuestra fraternidad y poder entender que a través de tu palabra seguiremos siendo edificados. Gracias, porque sabemos que no es el punto de reunión, sino el toque de tu Espíritu Santo y tu presencia lo que nos da unidad. Guía pues la voz de tu Hijo, toca nuestros corazones, Señor, alerta nuestros sentidos para poder asimilar, para poder atesorar tu hermosa palabra, pero sobre todo para poder compartirla. Te lo suplico reverente en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Podremos dar inicio en este primero de los 3 puntos, donde se hablará acerca de los convertidos que reciben el Espíritu Santo. Y primeramente hablaremos acerca de la región de Samaria, que también al inicio del libro de los Hechos nos indica el Señor cómo va este proceso puntualmente en esa región. Era Felipe el encargado de llevar la palabra de Dios con grandes hechos extraordinarios, y es precisamente él el que lleva el Evangelio hacia la región de Samaria. Usted y yo entendemos que estos habitantes de la región eran descendientes de judíos, que principalmente eran de la parte norte de la región de Israel y que se quedaron, es decir, no fueron exiliados a Asiria o Babilonia, sino que se quedaron en la región y se unieron, es decir, empezaron
a convivir y a formar familias principalmente con los cananeos, lo cual esto provocó una relación bastante polémica con los judíos. Hay gran cantidad de citas que nos muestran esto, incluso hemos hablado mucho sobre la mujer samaritana y cómo el propio Señor Jesucristo pues viene a romper esos momentos difíciles de contraste, de polémica, mostrándonos que lo principal es el amor y que la gente necesita ser alcanzada para salvación. Y eso es lo que estaba haciendo Felipe, ministraba con un poderoso mover del Espíritu Santo del cual él era lleno, y esto atrajo a muchas personas, así que hombres y mujeres se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron en seguidores de Cristo, y por supuesto fueron bautizados en agua. La palabra de Dios dice que estos hombres que eran bautizados y los que se acercaban para hacerlo es porque veían las señales que Felipe hacía. Es decir, que eh, aún desde el inicio del crecimiento de la iglesia hasta nuestros días, qué importante es que haya señales y no queremos eh, omitir o disfrazar que eran hechos sobrenaturales. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural y hay cosas extraordinarias que a veces no podemos entender, pero lo que da base, lo que da solidez es cómo esos hechos tienen un propósito, que las vidas sean transformadas, que hay un arrepentimiento de la vida anterior y nos rindamos ante aquel que nos perdona todos nuestros errores, que perdona todo lo que nos hemos equivocado y nos ofrece una vida nueva. Creer en el Evangelio, anunciar en el Evangelio. Anunciar el Evangelio nos indica que es promover el reino de Dios y saber que Jesucristo es nuestro Señor. Por eso no debemos de dejar, iglesia, de orar y suplicar que Dios siga usando a muchos Felipes para que haya vida transformadas, que llevemos el Evangelio con autoridad de parte de Dios. Él nos dará a entender en los versículos siguientes cómo es que esto se manifestó. En los momentos siguientes podemos entender cómo a través, una vez más, del capítulo 8, eh, se entiende que había momentos quizá bastante complicados para la iglesia, pero esta iglesia que iniciaba en la ciudad de Jerusalén llegó a recibir las noticias de que había en Samaria, por la predicación de Felipe, había una vida, un cambio en las personas de aquella región. Así que decidieron enviar, como dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los enviaron con el único propósito de que pudieran discipular a más personas. Y hay una parte medular en la que nos debe de dar paz y ánimo para glorificar a Dios. Es que ellos llegaron y oraron por ellos y dice la escritura que cuando llegaron impusieron las manos sobre ellos, ellos también, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Y esto nos da a entender que alguien, por primera vez alguien no judío o prosélito de la fe judía, aceptaban el Evangelio. Esto seguramente eh, causó un gran revuelo en la iglesia de Jerusalén, pero era evidente que Dios estaba en este mover y que era notorio que Dios también murió por aquellos que no eran judíos, tal y como lo dejó muy claro a ese grupo de discípulos suyos cuando ascendió, cuando volvió al Padre y les dijo, id por todo el mundo. Y cuando se habla de todo el mundo, pues obviamente no todo el mundo está lleno del pueblo judío. Hay una gran cantidad de pueblos que pueden tener gran polémica con ellos y aún con nosotros como pueblo de Dios, pero tenemos que entender cómo ellos también son bautizados en el nombre de Cristo Jesús si es que hay una vida transformada. Cuando el Evangelio entra al corazón, es innegable que va a haber una vida que cambia, una vida que transforma. Por eso la iglesia de Dios tenemos que seguir orando para que haya vidas transformadas, que haya vida en la que nosotros, con criterio quizá eh, muchas veces humano, podemos poner una barrera, pero Dios nos invita a que las derribemos en el nombre de Dios nuestro Señor Todopoderoso. En este segundo punto que compartimos el día de hoy, la palabra de Dios nos indica cómo ahora ya no solo fueron los samaritanos, sino en un hombre
de nombre Cornelio, tal y como lo dice este capítulo 10. Pedro fue enviado allá y Dios derrama de su Espíritu Santo sobre los que estaban presentes allí en la casa de Cornelio. El verso número 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es de entenderse que estaba compartiendo el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Qué extraordinario es, a veces pensamos que el Espíritu Santo requiere de fórmulas, requiere de momentos muy especiales, pero qué hermoso es cuando la palabra al fluir y lleva este propósito y sobre todo se está compartiendo como respuesta a un mandato de parte de nuestro Salvador. El Espíritu Santo cae y cuando esto lo entendemos no debemos de solamente literalmente asimilar que cayó, sino entendemos que el impacto que la palabra provoca en el corazón transforma y entonces permite que el Espíritu Santo venga y como nos lo confirma el verso 46, dice que los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y los que estaban alrededor, y por supuesto era el resto de la iglesia que acompañaba a Pedro, oyó no solo el hablar en lenguas, a veces nos centramos demasiado en que eran lenguas extrañas o eran lenguas que no entendían, pero aquí con toda claridad dice que las personas que estaban ahí entendían, comprendían que aquellas personas que estaban siendo llenas del Espíritu Santo magnificaban a Dios, es decir, exaltaban, agradecían a Dios. Y yo creo que esto es un hecho fundamental cuando la iglesia de Dios comparte la palabra de Dios y podemos ver que hay lágrimas, que la gente reconoce su vida hasta entonces equivocada, errónea, pero cuando el mensaje llega al corazón de hombres y de mujeres y este se ve necesariamente conducido a ser transformado, seguramente empiezan palabras, empiezan momentos de darle gracias a Dios, de exaltarlo por sus obras, por sus maravillas. Y esto, amados hermanos, Iglesia del Señor, nos debe de animar a entender y a declarar de una manera consciente en nuestra vida, con toda claridad en nuestro corazón, a expresar que si bien nosotros podemos tener algunos conceptos evidentemente humanos, no ofensivos, pero claramente con diferencias hacia cierto tipo de personas. Cuando usted y yo oramos y llevamos el Evangelio, Dios no hace diferencia y derrama de su Espíritu Santo sobre todo aquel que lo recibe y desea ser transformado. Dios no está limitado por nuestra comprensión de cómo Él actúa. Qué triste sería esto. Vuelvo a repetirle, Dios no está limitado a lo que nosotros, usted y yo comprendemos de cómo Él tiene que actuar, o aún por nuestra opinión de cómo Él debería de actuar. Solo Él, en su infinita gracia y poder, sabe cuáles son los momentos y el lugar adecuado para hacer su obra. Nosotros como su pueblo, como cristianos, debemos estar dispuestos a dejarnos ser guiados por el Espíritu, incluso cuando su plan no encaja con el nuestro. Esto es muy importante, amada iglesia, porque no significa que tenemos que actuar en un vaivén de la vida, sino que con la sujeción en Dios, nuestra vida lleva este mensaje de paz a otros. Tenemos que quitar lo que haya de barrera en nuestra mente, aún lo que nosotros podemos pensar que debe de ser, antes tenemos que confirmarlo, porque el actuar, el mover del Espíritu Santo sigue siendo presente en nuestra vida, en este siglo en el cual nos ha tocado vivir. Se reconoce que es la voluntad de Dios y no la nuestra. Los apóstoles y creyentes en Judea se volvieron un poco críticos contra lo que estaba haciendo el apóstol, el apóstol Pedro. Pero como está en el versículo con el cual iniciamos, el verso 16 nos dice que entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eh, es claro que el apóstol tenía una convicción clara, una convicción muy puntual de lo que el espíritu y el mover de este espíritu estaba siendo evidente en el resto de estas personas. Cuando ellos empezaron a glorificar, la gente empezó a pensar en otras cosas totalmente humanas, si tenían el derecho o no de ser bautizados en agua.
el apóstol de Dios, este siervo Pedro, trató de acabar esa discusión y dijo, bueno, ¿qué impide que sean bautizados? También sobre ellos ha venido el Espíritu Santo tal y como fue con nosotros al principio. Usted y yo tenemos que romper toda barrera y estar convencidos que el Señor puede alcanzar a todos los que quizá para usted y para mí en este momento o hasta ahora, eso sería maravilloso, pueden ser no aptos para recibir de la presencia de Dios. Pero cuando usted y yo como cristianos anunciamos, vivimos, reflejamos el Evangelio, cuando usted y yo hablamos con ese denuedo que solamente puede provenir de Dios, tenemos que estar convencidos que veremos milagros. Y así como ha venido sobre parte de su pueblo, aún sobre nosotros, también veremos que de la misma manera vendrá sobre otros y serán bautizados en el Espíritu Santo. Esto es lo extraordinario de un Dios que no hace acepción, pero sobre todo que emana de corazones y de voces que tenemos convicción de que hay un Dios que ama, un Dios de oportunidades. Y entonces es cuando la voz, el sentir, glorifica al Dios Todopoderoso. Recuerde, el Dios que nos amó a usted y a mí, que nos rescató, no debemos dudar ni un solo instante que Él sigue transformando nuestra vida. Estamos llegando a este punto tercero, en el capítulo 19, los primeros 7 versos, y en él se habla del ministerio del apóstol Pablo en la iglesia, en el pueblo de Éfeso, una ciudad importante en la costa oeste de lo que hoy es Turquía. Cuando Pablo llegó, allí se encontró con ciertos discípulos, así lo menciona el verso número 1, pero la identidad de estos discípulos ha sido una fuente de mucho debate por parte de algunos eruditos de la Biblia. Es posible que fueran convertidos bajo el ministerio de Apolos, antes de que Apolos, hubiese sido discipulado por Priscila y Aquila, como lo dice en el capítulo 18, el capítulo previo a este libro, en el libro de los Hechos. Cualquiera que sean los detalles, es importante comprender, hermanos, la condición espiritual de esta iglesia o del lugar de Éfeso. Los escritores y estudiosos nos dicen que Lucas, que es el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, siempre usaba el término discípulos para referirse a los seguidores del Señor Jesús. Si Lucas hubiese querido decir que eran seguidores de Juan el Bautista, seguramente eso es lo que habría escrito. Entonces tenemos que tener por concluido que efectivamente eran discípulos, que estos varones eran cristianos. Pablo notó que faltaba algo en la experiencia cristiana de estos creyentes de Efesios, así que les hizo una pregunta directa. Verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Tengamos en cuenta que la palabra cuando también podría traducirse desde. Por eso el apóstol Pablo claramente espera que el bautismo del Espíritu Santo fuera el siguiente paso después de su conversión. La respuesta de estos discípulos a la pregunta de Pablo podría parecer extraña. Es difícil imaginar que nunca hubieran oído hablar del Espíritu, ya que tanto en el Antiguo Testamento como a través de Juan el Bautista se hablaba de él. Muchos estudiosos eruditos afirman que este diálogo puede entenderse mejor si lo analizamos como el advenimiento del Espíritu que ya había sido anunciado, tal y como lo cita el profeta Joel, capítulo 2, versos 28 y 29, y lo tenemos usted muy referencial en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estos discípulos no se habían dado cuenta de que el derramamiento del Espíritu Santo había ocurrido, quizá a la distancia, quizá momentos culturales, étnicos, no lo sabemos decir, pero había ese desconocimiento y no era algo malo, sino que Dios siempre llega puntual en el momento correcto y a las personas que Él desea continúen la labor para los cuales han sido llamados. Pablo entonces les explica las buenas nuevas de que Jesús había venido después de que Juan, con un mensaje y una bendición, y sobre todo que esta era mayor a lo que ellos habían escuchado a través de Juan. Antes de orar con ellos para que fueran bautizados en el Espíritu, Pablo los bautizó en agua, como Cristo había ordenado. Qué importante es este punto, y aquí me detengo porque Pablo no estaba haciendo nada por iniciativa propia, nada que él estuviera implementando, sino seguía los pasos y la ordenanza de Jesús. Qué importante es, amados hermanos, que como creyentes en Jesús podamos entender, podamos asimilar
que lo que hagamos, anunciando el Evangelio y sobre todo creyendo que la venida y el bautismo en el Espíritu Santo no está acorde a nuestro criterio, no está acorde a nuestras ideas, ni siquiera a las posturas que humanamente podemos tener y que son respetables, es más, y que debemos de honrar para tener una posición firme frente, sobre todo a aquellos que nos cuestionan sobre la fe. Pero qué importante, qué vital es y encierra todo en el amor, la sujeción y el temor a Dios. Cada paso que demos para pronunciar, para propagar el Evangelio y que las evidencias de la llenura del bautismo en el Espíritu Santo deben de ser también en armonía con los mandatos de Dios a través de su bendita palabra. Por eso aquí debemos de resaltar que Pablo no hizo nada que Dios no hubiese ordenado. Es por ello que cuando el apóstol reconoce que para los creyentes era efectiva la difusión del Evangelio, necesitaban estar revestidos, es decir, conforme a la promesa de Dios, bajo el poder del bautismo del Espíritu Santo. Por eso en los versículos siguientes dice que el apóstol Pablo les impuso sus manos a estos creyentes, a estos discípulos, y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Estos versículos a veces causan controversia, sobre todo cuando se dice que es en el nombre del Señor Jesús. Yo espero que usted no tenga temor en entender que es el bautismo tal y como el Señor nos lo dejó, aunque aquí solo se diga en el nombre del Señor. El apóstol Pablo, insisto, nos deja muy en claro que hizo todo conforme a la voluntad y dirección de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y es ahí donde entonces ellos reciben y son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué extraordinario es poder entender que cuando la iglesia se sujeta, cuando los discípulos estamos a la orden de Dios y no de un ser humano, podemos entender que el Espíritu Santo viene, desciende, es con cada uno de nosotros y podemos cada uno de nosotros asimilar lo que Dios tiene para nosotros y para aquellos que nos rodean. Todo creyente debemos procurar el bautismo en el Espíritu Santo porque eso forma parte de la vida cristiana. Voy a insistir en esta parte. El bautismo en el Espíritu Santo forma parte importante de la vida cristiana y ahí podemos tener diferentes opiniones, diferentes ópticas, pero lo que es fundamental y lo que en esta parte de la Escritura nos da es que evidentemente el bautismo en el Espíritu Santo nos fortalece, nos recubre de autoridad de parte de Dios para dar testimonio de la transformación en nuestra vida, hablar con denuedo de los milagros y aún percibir lo que a veces era inadvertido por nosotros de la grandeza de Dios, la creación, el amor, el cuidado. Todo eso da indicativo de que la vida ha sido transformada y que el hombre, la mujer, el creyente, el discípulo es lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y por supuesto, conforme se va creyendo, conforme hay un proceso en la compañía de Dios a través de su Espíritu Santo, se habla con denuedo, se testifica y se llega a ser usado de una manera increíble, porque Dios es así, Dios se mueve en medio de obras inesperadas. En Levítico nos habla que el Señor hizo descender fuego para encender un altar, Levítico 9:24, hizo brotar agua de una roca, lo cual nos parecería totalmente inaudito, incomprensible. Un siervo de Dios fue alimentado por cuervos. O sea, imagínense, esto para nosotros, a cualquier sociedad nos parecería totalmente fuera de orden. Como lo puede ser que haya alimento suficiente, vasto y que aunque sobre para más de 5,000 personas y todo inició con unos cuantos panes y 2 peces. Ni que hablar, también no omito mencionar este ejemplo de cómo Dios se mueve y tenemos que glorificarlo y dar evidencia que hay en nuestra vida gratitud y llenura del Espíritu de Dios, cómo Dios hizo que se pagara un impuesto. En Mateo 17:24 al 27 nos habla que llegaron a pedir un impuesto, es decir, una evidencia económica, y el Señor transformó ese momento en algo extraordinario que debe perdurar hasta nuestros días. Le dio una indicación a Pedro, fue y dijo, toma el primer pez que saques, ábrele la boca y allí vas a encontrar la cantidad para pagar ese impuesto por ti y por mí. Dios se mueve de una manera extraordinaria, amados hermanos, pero necesitamos ser discípulos, seguir sus pasos, no lo de un hombre, no lo de nuestro pensamiento, no lo de un criterio terrenal, sino seguir los pasos de Dios. Por eso, como dice ese reducido nombre con el cual cierro este punto, en el verso 7 dice, eran por todos unos 12 hombres.
unos no nos aclara si con precisión eran, pero nos da una referencia de una cantidad pequeña. Hermanos, con pocos discípulos, el Señor sigue actuando. Hoy usted y yo quizás seamos un número reducidos como iglesia, pero estoy seguro que en este Pentecostés el Señor nos va a dar un recubrimiento para seguir siendo fieles, una cobertura de su autoridad para seguir reflejando, amados hermanos, la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Yo le invito a que sigamos mostrando temor a Dios, reverencia a su nombre, y no dudo que la experiencia pentecostés seguirá, eh, proseguirá, continuará en este siglo, no solo en nuestra generación como adultos, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros más pequeños. Dios ha de revestirles, porque es un Dios que es fiel, que bendice a su pueblo, a su iglesia, con todos los dones de su Espíritu Santo, y que son necesarios, así necesarios para llevar el Evangelio en esta nuestra sociedad. Yo le invito a que unamos nuestro corazón en oración, no solamente en este instante, sino permanentemente. Los que escuchamos este mensaje, mayoritariamente somos adultos. Yo espero en Dios que usted lo pueda compartir con las generaciones más jóvenes en el hogar, con sus pequeños, sus nietos, sus sobrinos, como sea, pero la promesa del Espíritu Santo permanece, pero necesitamos ser unos creyentes, no excluir a nadie, creer que lo que necesitamos no es un evento de mucha emotividad, no es una situación que nos ha de poner en una plataforma y que todos nos vean, no, necesitamos reflejar nuestra sujeción y obediencia a Dios y dar evidencia de cómo hemos sido transformados. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, que el don que pone en nuestra vida, hablar con denuedo, la santidad, el escudriñar su palabra, el compartirlo de una manera sobrenatural, eso da testimonio de que eh, la experiencia pentecostal continúa porque es voluntad de Dios, no de una iglesia, no de un pastor, no de una persona en particular. Es voluntad de Dios que todo creyente en Cristo seamos bautizados en su Espíritu Santo. Oremos a Dios, eterno Padre Celestial. Gracias por esta experiencia, gracias por este día, gracias Señor, porque nos permites entender y comprender cuán necesario es que tu palabra siga siendo compartida con todo creyente. Avívanos, Señor, como esa hermosa expresión que inspiraste en algún siervo tuyo. Avívanos, Señor, empieza por mí. Así te suplico, Señor, en esta oración, que haya un avivamiento y que empiece por nuestros hermanos que ministran, nuestras maestras, nuestros músicos, siervos tuyos, Señor. Avívanos a todos a partir de este instante. Danos esa convicción de saber que somos cubiertos con tu sangre preciosa y que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros el actuar para que tu palabra siga siendo compartida. Sé con nuestros jóvenes, sé con nuestros niños, Señor. Sé con toda tu iglesia en estos tiempos tan complicados, tan difíciles de entender, pero que seguramente son un motivo más para buscar tu rostro, para temer, Señor, tu grandeza y majestad y vivir en esta plenitud que tú nos das. Como siervo tuyo te ruego, Padre, que sobre cada uno de mis hermanos consiervos, no solo los que ministran en Shalom, sino todos los que están sobre la faz de esta tierra, Señor, permítenos reflejar tu voluntad, Señor, y permítenos reflejar, Señor, nuestra sujeción a ti. Sé con cada uno de mis hermanos que ayudan y colaboran en este ministerio y que la unción, Señor, la unción de tu Espíritu Santo sea con cada jefe de familia. Los padres y madres de familia necesitamos, Señor, esa unción, ese toque tuyo para seguir adelante. Sé con nuestros niños y con nuestros jóvenes que hoy, Señor, más que nunca necesitarán seguir siendo, Señor, luz en medio de las tinieblas. Necesitarán levantar, Señor, el estandarte de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y seguro estoy que en este día de Pentecostés, muy especial, Señor, en medio de esta situación global, hoy no debe de preocuparnos más, Señor, las circunstancias terrenas que nos han limitado, sino que vemos que es posible todo, Señor, conforme a tu gracia. En el nombre poderoso, en el nombre sublime de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, lo suplico, Señor eterno, Padre glorioso, a ti y a ti solamente, mi Dios eterno, sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Iglesia de Cristo, es como siempre un enorme placer seguirles saludando, estar con ustedes, compartir de esta manera. Sé que pronto podremos tener no la totalidad de lo que estábamos acostumbrados, pero sé que muy pronto Dios nos permitirá poder mirarnos de frente, estrechar a la distancia
la comunión en el Señor unos con otros y sobre todo seguir glorificando a Dios. Yo sé que lo hacemos en nuestros hogares, sé que lo hacemos donde escuchemos este mensaje, pero muy pronto en esta nueva situación Dios nos ha de permitir seguir compartiendo, seguir exaltando el nombre de Dios. Una vez más, que Dios le bendiga y la comunión del Señor Dios Todopoderoso siga siendo con usted a través de cada instante que nos permita. Una vez más, Dios les bendiga, amada iglesia.